Nuestro espacio de observación es infinito. Las cosas que podemos, de alguna manera, que estamos invitados a asomarnos al balcón de la curiosidad y tratar de entender cómo son, en el vasto universo que además huye, nos presentan por delante el desafío de pensar cuál es nuestro propósito, cuáles son aquellas cosas en las cuales debemos ocupar la mirada. Ustedes saben que los griegos, que es de las primeras escuelas de pensamiento, decían, cuando alguien pasaba a otro plano, no decían lanzó su último suspiro, sino lanzó su última mirada. Dejar de mirar era estar muerto. Y de hecho, inclusive por eso, algunas metáforas literarias, digamos, quitarse la vista, digamos, es una alegoría del suicidio. Otra. De alguna manera, el universo nos invita a observar algunas cosas que pareciera que tenemos alguna certeza que existen, como la energía y la materia, como primera cuestión relativamente nueva en términos de la historia del pensamiento y de la ciencia, sobre todo. Digamos que inclusive no está muy definido cuándo una cosa es energía y cuándo es materia, y estamos en este momento todavía asombrándonos todo el tiempo de esas cuestiones. Ahora, sin energía y sin materia no existiría la vida, y sin embargo tenemos la profunda creencia de la fragilidad de la vida, a tal punto que en ese inmenso universo todavía no encontramos ningún otro punto en fuga que nos pueda dar la información de que hay vida. Y sin vida, bueno, tampoco habría inteligencia. No toda la vida es inteligente, pero no somos la única especie que tiene inteligencia. Sí somos la única especie, por lo menos por ahora, en la cual podemos utilizar nuestras habilidades de la inteligencia para construir un pensamiento y algo todavía mucho más importante y más trascendente, que es la conciencia, que fundamentalmente tiene que ver con cuál es el propósito de ese pensamiento. No solamente son aquellas cosas que podemos observar, sino nuestra capacidad de simbolizar, de abstraernos y de poder interpretar y discutir esas interpretaciones. Por lo tanto, el pensamiento, dentro de este infinito universo de cosas observables, es absolutamente plural. Si el pensamiento fuera singular, no podríamos distinguirlo de la inteligencia. Otra. Bueno, un poco la convocatoria de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Por supuesto que el pensamiento y la inteligencia y la conciencia es un triángulo, digamos, que tiene que tener algún nivel de armonía, porque ese nivel de armonía es el que nos permite construir coincidencias y revelar las contradicciones que nos permiten alimentar el pensamiento. Otra. En la historia, y yo creo que me llamaron el título por el cual me invitaron, tenía que ver con la construcción, no tanto por mi carácter de arquitecto, estimo o supongo, sino por mi trabajo, muchos años trabajando sobre las áreas históricas. En la historia del pensamiento avanzábamos, digamos, desde las primeras escuelas de pensamiento griegas con el dualismo, ¿no? De Platón mismo se planteaba si debíamos confiar o no en nuestros sentidos para poder explicar el mundo material, o simplemente el pensamiento podía, en su creatividad, generar las preguntas necesarias para comprender el mundo, el universo de lo material y el universo de lo social, que se desarrolló mucho más en los últimos 2 siglos. El budismo planteaba en una humildad extrema, digamos, el peso que podía tener la presencia, el espacio vital de una persona en la historia de la humanidad y en la historia del universo. Y las religiones del libro, tanto el judaísmo, el cristianismo, o inclusive dentro del pensamiento musulmán, digamos, avanza en ese sentido en tratar de regular que el conjunto de observaciones del mundo material y del pensamiento y la construcción en esas representaciones del mundo espiritual regulan las conductas. Por lo tanto, el pensamiento ya no es solo cómo interpretamos, sino qué acciones derivan de nuestra interpretación del mundo material y del mundo que somos capaces de imaginar. Y algo todavía que no es menor para una reunión como la del SEMA, de lo que podemos comunicar. Entonces empieza a complejizarse mucho más la historia y durante buena parte de la Edad Antigua y la Edad Media, estas son las corrientes sobre las cuales
se construyen los ladrillos que edifican el pensamiento, pero en los últimos 200 años hay toda una nueva serie de corrientes de pensamiento, bueno, que se cuestionan, inclusive se oponen unas a otras, ¿no? El nihilismo nos va a hacer no creer en nada, pero también, hasta el más férreo de los ateos, cree en algo, cree que Dios no existe. Con lo cual, es interesante entender cómo todo este sistema, digamos, de escuela de pensamiento que tratan de interpretar el mundo material, el mundo de lo social, digamos, y los sistemas, digamos, que vinculan todos esos mundos, van encontrando en el campo de la filosofía y de la antropología toda una serie de referencias y de ensayos y de especulaciones en términos intelectuales que nos llevan a esta última cosa que está por acá, no sé si llegan a verla media tapada por las sillas, que es algo de lo que me interesa charlar en esta oportunidad, como síntesis de todo esto, no como sustitución ni como negación, sino en la existencia de que todas estas corrientes de pensamiento siguen existiendo, siguen regulando y siguen condicionando nuestra manera de interpretar desde el universo hasta el objeto más pequeño con el cual nosotros como creadores podemos operar, ¿no? Que es la sugestión. Vivimos en el tiempo de la sugestión y quisiera en esta ocasión hacer una exageración, si me permiten, de plantear que solo existe la sugestión. Otra. Definición de diccionario, ¿eh? Acción y efecto de influir en la mente de alguien para que piense o sienta de una determinada manera. Puede implicar la implantación de una idea o creencia o la modificación de comportamientos o percepciones. No hay sugestión sin creencia. Básicamente la sugestión, el éxito de la sugestión, implica en dividir el mundo o el universo en dos grandes categorías, los creadores y los creyentes. A nosotros, que muchos de acá somos arquitectos, diseñadores o están en el campo de la producción audiovisual y las artes plásticas, claro, nos interesa muchas veces identificarnos como creadores cuando traemos a este mundo un objeto que no existía, o una solución nueva para un problema viejo. ¿Sí? Parte de nuestra vocación, de nuestro afán de trabajar sobre la cultura material, es el significado inmaterial que tienen esos objetos en la sugestión de su uso, lo que significa el valor simbólico, que no es solamente el valor de uso, ni mucho menos lo define el valor del mercado. Otra. Pero somos ese pequeño puntito entre dos grandes eternidades de nada. Nuestra contemporaneidad, si la salud nos acompaña, digamos, es de algunas cuantas décadas, no llega a un siglo, ¿no? Y claro, la historia es mucho más larga. Antes de nosotros, para nuestra capacidad de observación, no hay nada. Luego de nosotros, para nuestra capacidad de observación, no hay nada. Sin embargo, el pensamiento, en términos sociales, es aditivo. Por lo tanto, nuestra contemporaneidad es una convención. Nosotros podemos convenir de qué contemporaneidad estamos hablando. ¿Qué lo define eso? Una decisión alrededor del contexto sobre lo que estamos hablando. Otra. En 1997, Giovanni Sartori publica este libro que fue muy rápidamente traducido. Si se quiere, viene de Platón, que tenía que ver con la vista. Pero él define, y a partir de acá se desencadena una gran cantidad de pensamiento científico alrededor de esta idea, que hay como una nueva categoría de hombre que es el Homo videns, y que nuestra capacidad visual de interpretar y de, a partir de nuestra interpretación visual, generar lo que podríamos llamar relatos, nos generan una sociedad que está que se puede teledirigida. Él plantea que somos una sociedad teledirigida. Piense que acá Internet estaba en pañales. Todavía estamos muy lejos de los dispositivos de teledirección que tenemos hoy en día. Adelante. Pero bueno, ese era el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y entender, digamos, que en el campo de las ideas, así como el universo huye, el campo de las ideas también huye. Es decir, hay una velocidad, hay una traslación, hay una relación de poder entre las ideas, hay asociaciones y diferenciaciones que nos permiten que haya muchas maneras de poder interpretar todas estas cosas que le pueden pasar al sujeto, pero que también le pasan a las instituciones, ¿no? Que son aquellas cosas que deseamos, que queremos, que sentimos, que amamos, que odiamos, que
nos parece que además no hay categorías permanentes, que esto también puede variar a lo largo de nuestras diferentes contemporaneidades, ¿no? Adelante. Bueno, diría Guille Aquino, paciencia con este sketch. ¿Por qué vamos a hablar de autos? Bueno, porque recién decían, Nico, que este es un encuentro donde la forma es importante. Y yo traje para hablar de tres casos, para desarrollar un poco esta idea. ¿No les parece que cuando uno va a la calle los autos se parecen demasiado? Son todos iguales. Bueno, y sin embargo, hay un enorme esfuerzo de las compañías que fabrican autos, tanto de que se parezcan de lejos todos, como que de cerca se diferencien. Es decir, hay toda una estrategia de marketing de customizar el objeto. Esto también lo vemos en los celulares y en un montón de objetos contemporáneos, cuya forma tiende a la uniformidad, ¿no? Y cuya percepción tiende a la identificación. El mío es el que tiene una calcomanía con un bebé atrás, qué sé yo. Pero es igual al que está al lado. Tiene el mismo color, tiene la misma prestación, bueno. Ahora, detrás de esto hay una construcción de pensamiento que tiene que ver con identificar a los sujetos como sujetos de consumo. Para nosotros es interesante esto en el sentido de que cuando diseñamos cosas, no las diseñamos abstractamente, sobre todo en el campo del diseño y de la arquitectura, y en el campo de la comunicación también, sino que hay un usuario que está dirigida, y es clave tener éxito con respecto a la ruta que trazamos entre la idea y el uso, y que se conecte con ese usuario predefinido. Adelante. Esta es un poco la historia de la EcoSport. La EcoSport inaugura un segmento en el año 2003 y durante casi 7 años no tiene competencia. Esto generó una cosa. Primero, inventó un segmento que no había en la industria automotriz. Segundo, las demás compañías, su única estrategia para no perder venta era comunicacional, que generar lo que hoy llamaríamos una fake news de que las EcoSport volcaban. Dato que estadísticamente no es superior a otros autos. Hasta que Nissan, Renault, Jeep, Kia, Volkswagen, Chevrolet empiezan a invadir, digamos, con su propio vehículo que competía, digamos, y Ford, por alguna razón que por ahora desconozco, dejó de fabricarlas. Ahora, la sociología acertó antes que el diseño, es decir, hubo un estudio de mercado, esto que está por acá, es una camioneta pensada, digamos, para la decisión de compra de la mujer. No significa que es una camioneta para que usen las mujeres, sino porque entendieron que en el mercado de la compra del 0 kilómetro había crecido, a diferencia del siglo anterior, la decisión de la mujer en la compra y en el uso de los autos. También de nuevas masculinidades, llamaríamos ahora, nueva forma de habitar la ciudad, nuevo modelo de consumo, nuevas movilidades urbanas. Es decir, hay una cantidad de procesos que en el campo del pensamiento de mercado, digamos, se dieron cuenta que hacía falta un objeto que en el universo no existía, digamos, y que ahora hace que todos parezcan lo mismo. Otro. Esta es la primera publicidad de la EcoSport, otra. Y esta es la última publicidad de la Taos de Volkswagen, de este año, la 2025. ¿Sí? La forma, la comunicación, la sugestión, ¿no? Como instrumento, en este caso, no solamente de marketing, sino además de poblar nuestra ciudad. Es decir, esto le da la imagen a nuestra ciudad. Es decir, inclusive fíjense cuando vemos películas, casi podemos fecharlas cuando vemos qué vehículos están en la calle, ¿no? Si esta es una película de la década del 70, bueno, ahí aparecen vehículos de los 70. Esta es una película del 2000 y aparecen vehículos del 2000. Es decir, el paisaje urbano está invadido de este tipo de objetos con sus prestaciones, pero fundamentalmente con su posibilidad simbólica. Otra. Hoy estábamos hablando de fútbol. Algunos están apurados porque juega Boca. Mañana juega. Mañana, bueno. Bueno, fíjense, cuando hablamos de esta cuestión, ¿no? de estos tiempos en que el vínculo de la estrategia, digamos, de las corrientes de construcción del pensamiento están en la sugestión y en la posibilidad de creer. ¿Y por qué será que ha tenido tanto éxito esta frase, ¿no? Otra.
Esto es una síntesis de los últimos 50 años, nuestra contemporaneidad más o menos. Algunos son más jóvenes, le toca al final de esa imagen, algunos serán más grandes, le tocó una época más de sequía. Pero claro, no hay ninguna selección en el mundo, no hay ningún país en el mundo que tenga los éxitos deportivos en materia de fútbol que ha tenido Argentina. Había una sugestión de merecimiento que si el Dibu Martínez no le ataja ese penal a Colo Muani, yo no sé qué pasaba en el país. Es decir, lo que me interesa que hablemos en este sentido es la vulnerabilidad social intrínseca que es necesaria que exista para que la sugestión funcione. No había nadie más en el mundo que se creía más campeón del mundo que nosotros antes de ganarlo. Y nunca tuvimos tantos socios de otros países del mundo con ganas que gane Argentina, ¿no? Pero digo, Argentina jugó 5 finales, ganó 3, 2 finalísimas, ganó 6 campeonatos juveniles, jugó 3 finales olímpicas, 8 finales de América, de las cuales 4 las ganó y 2 que perdió, las perdió por penales. Y además tiene 16 finalistas, digamos, de lo que sería el Mundial de los clubes. De los cuales, de los 16, 7 los ganó. Que además con clubes distintos. No hay ningún país que pueda sentirse con más merecimiento de obtener ese mérito, y además los personajes que tenemos respetados por el círculo, ¿no? Digo, los 2 mejores jugadores del mundo de los últimos 50 años, y los técnicos con mayor ejercicio de discurso filosófico y de moralidad alrededor del fútbol. Otra. Hay que estar en Arabia y mostrar que tus hijos varones y tus hijas mujeres son iguales. Hay que estar en los países árabes y mostrar el valor de la familia. La selección de Dinamarca planteó para el Mundial del 2022 que su camiseta estuviera toda naranja y no tuviera los logos distinguibles, como un hecho simbólico en favor de la igualdad, los derechos humanos y todo eso. Ahora, acá hay un carácter discursivo absolutamente revolucionario para lo que son los valores de otra corriente de pensamiento muy diferente al occidental, ¿sí? Y esto también, digamos, es una sugestión de merecimiento en términos, digamos, de qué proyecta un éxito deportivo al mundo. Porque en el fondo no es deportivo, es cultural, ¿no? Otra. Si no, 150.000 personas, en vez de juntarse para verlo mal en un televisor gigante, se hubieran quedado para verlo en su casa, si no fuera cultural. Otra. O la huella de esta argentinidad futbolera en la ciudad, ¿sí? Bastante más grande que un EcoSport. Otra. Bueno, era estadounidense el Papa. Bueno, hace unos días Donald Trump tuiteó en su cuenta esta imagen medio sugiriendo que él podría tranquilamente dirigir la Iglesia Católica. Y este otro libro que está acá es extraordinario porque es falso, ¿no? También es bastante contemporáneo, pero es de un filósofo italiano que decidió hacer un experimento, que era engañar a la comunidad académica haciéndole creer que había un chino que había nacido en Hong Kong que escribió este libro. Cuando en realidad lo hizo con inteligencia artificial para discutir él con la inteligencia artificial de estas cosas que vamos a ver ahora. Este es Andrea Colamedici, que dicho sea de paso, están en la Universidad del Sur dando un seminario ahora en estos días. Es un fanático de Borges, así que también, y del fútbol también, así que viene a cuento un poco de lo que veníamos hablando. ¿Qué es lo que dice Andrea Colamedici en ese libro que le hace firmar a un falso personaje para burlarse de la academia? Porque además, obviamente, lo hizo citar por todo el mundo. De hecho, muchas páginas descitaron cuando se dieron cuenta que estaban citando a un chino que no existe. Plantea que vivimos en un régimen que él llama como la hipnocracia, que es un régimen basado en la manipulación de los estados de conciencia del individuo. Fíjese que ya no habla ni la inteligencia ni del pensamiento, sino del estado de conciencia, que es el propósito y la trascendencia que tiene el individuo para buscarle un sentido a la vida. Dirección al accionar del sujeto, ya nuevamente el pensamiento puesto a disposición del accionar, que modifica cosas, ¿no? A través de la saturación emocional del ego. Apela a la frustración y a la animadversión, buscar culpables, como dispositivo de diferenciación. Desempatiza, me despego del sufrimiento del otro, me despego de la experiencia del otro, soy yo
el universo y todo lo demás no importa. Fragmenta la atención para validar realidades mistificadas y para justificar cancelaciones de liderazgos alternativos. Es decir, hay un método en estos momentos, a partir de todos los dispositivos, sobre todo de las redes, en los cuales no se discuten los argumentos, sino al argumentador. La cancelación es, vos no podés hablar de autos si no tenés una EcoSport. ¿Qué vas a hablar vos de auto que viniste a pata? Bueno, eso puesto, digamos, en el contexto que ustedes quieran. Subordina la libertad y la acción de ser libre y de pensar libremente a la adhesión, ¿no? Está en el campo del fanatismo. Controla las creencias porque aparte te deja dentro o te deja fuera. La hipnocracia es un método anticultural, es decir, es todo lo contrario, por ejemplo, de lo que explicábamos. Hoy tuve mi clase de gestión cultural, tengo un par de alumnos ahí que vinieron, después de clase. Todo lo contrario que lo que explicamos que es la cultura, ¿no? Básicamente porque deshumaniza y además simula una espontaneidad de la que carece. No es espontáneo, está estudiado hasta la escenificación de las alegrías más grandes como de los enojos más grandes, está sobreactuado para generar la sugestión buscada dentro del método. Y en ese sentido, muchas de las corrientes, a través de la religión, a través del pensamiento racional, el positivismo, han buscado la verdad y junto con la verdad, una alegoría de la verdad, que puede ser la belleza o lo auténtico, digamos, como un propósito de la vida. Estamos en un momento donde la construcción del pensamiento contemporáneo, la verdad resulta irrelevante. Lo que importa es lo que creemos y es absolutamente irrelevante por cuánto tiempo lo creemos o si es verdad o si es mentira. ¿Sí? Las agrupaciones son en función de los creyentes de las distintas cosas de las que podríamos estar hablando. Desde el fútbol, los autos o la política, otra. ¿No? Nosotros somos contemporáneos a estas 4 contemporaneidades. Muchos de los que estamos acá, nacimos por acá un ratito antes, ¿no? Donde había una serie, digamos, de ideas, digamos, que confrontaban con otras ideas. Vivimos, digamos, también, digamos, la recuperación de determinadas libertades y vivimos también determinadas frustraciones. Vivimos también un escenario impensado, por ejemplo, que 3 mujeres dirijan al mismo tiempo las 3 principales economías de la región, ¿no? Y hoy tenemos, digamos, lo que tenemos, ¿está bien? Digo, pero nuestra contemporaneidad es todo esto, digamos, también, pero porque es aditivo también a nuestra experiencia, o no, o deja de ser aditivo. Porque si podemos fraccionar la contemporaneidad, ya no hay historia. Es decir, todo es instantáneo, todo es perenne, todo desaparece como desaparece, digamos, el instante. Entonces no hay tiempo, nada huye, es ahora y se termina ahora, y este ahora lo sustituye el próximo ahora sin ninguna secuencia, ni correlación, ni consecuencia. Otra. Ahora, en el fondo, digamos, el pensamiento, digamos, la corriente de pensamiento que interpretan el mundo están regidas por los factores de poder. En un mundo donde los que no tienen poder son mayoría. Y uno se pregunta también, porque fundamentalmente el pensamiento es lo que nos hace hacer preguntas. ¿Cómo es posible que en un mundo donde la mayoría que no tiene poder tiene que poder explicar, consentir, justificar, interpretar, digamos, la realidad, digamos, de la que vive cotidianamente, y no tiene el tiempo de ponerse a mirar las estrellas para tratar de entender por qué el universo huye? ¿Cómo es posible, digamos, que el pensamiento contemporáneo nos haga seguir tan sugestionados para no ver lo evidente que tenemos delante de los ojos?